Sean bienvenidos a nuestro tiempo de enseñanza. Es nuestro deseo que sus corazones sean animados, confrontados y fortalecidos por medio de la palabra de Dios. Recuerden tener Biblia y apuntes a la mano y sobre todo, corazones dispuestos a oír la voz de Dios. Estamos nuevamente en Primera de Pedro. Vamos a dar inicio al capítulo 3, versículos 1 al 7, donde encontramos el tema ¿cómo atraer a un cónyuge incrédulo a Cristo? Es un pasaje muy instructivo e importante, que se aplica a todos nosotros directa o indirectamente. Ya sea que usted que me escucha esté casado con un cónyuge incrédulo o conoce a alguien que lo está, y podemos compartir estas verdades. Vamos a contextualizar. Pedro escribe a cristianos que han sido dispersados y sufren persecución. Por eso, Pedro les escribe con el objetivo de animarlos a vivir en medio de una sociedad hostil y a recordarles cómo espera Dios que se comporten en un mundo que se les opone. Les dice que la única forma de enfrentarlo es que eleven sus ojos, que vuelvan su esperanza hacia Cristo. En otras palabras, sal del mundo mental, emocional y espiritualmente y enfócate en lo eterno, en lo celestial. Pedro le dice al creyente, mantenga su mente en Cristo, en lo eterno, en el glorioso futuro que espera, en los gloriosos recursos que están aguardando para usted. No se deje atrapar por las cosas de este mundo, enfóquese en el cielo. Él llama al lector a enfocarse en la primera parte del libro. Le dice que ahora quiere que se concentre en la esperanza viva en Cristo. Primero que nada, recuerde su salvación. Eso está entre los versículos 1:1, capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 2, versículo 11. Él se concentra en hacer que el creyente recuerde la gran salvación, que es la base para su esperanza en el futuro. En segundo lugar, Pedro va del pasado y llega al presente, entre los versículos 12 del capítulo 2 hasta el capítulo 4, verso 6. Recuerde su ejemplo ante los hombres. En el pasado debe recordar su salvación. En el presente necesita recordar que es responsable por dar un ejemplo ante la gente que lo ve. Y luego la sección final de esta gran epístola, que va desde el capítulo 4, verso 7 hasta el final, donde Pedro les dice, enfóquense, miren hacia el futuro y recuerden, Jesús viene. Así que tiene tres perspectivas al mirar esta esperanza viva: recordar su salvación pasada, pensar en el testimonio que debe dar en el presente y mirar al futuro recordando que Jesús vendrá. Así es como se nos llama a vivir. Y estamos aquí en esta sección intermedia, discutiendo este asunto de cómo vivir en el mundo de tal manera que alcancemos al mundo con el Evangelio de Jesucristo. Es importante mantener nuestro testimonio. Concluimos entonces que si vamos a tener un testimonio bueno en medio de un mundo hostil y así ganar personas para Cristo, deben haber unas características básicas. Primero, en el versículo 13, dice Pedro, siervos estén sujetos a sus amos. Ahora en capítulo 3, versículo 1 dice, esposas estén sujetas a sus esposos. Entonces Pedro dice que al igual que los creyentes que están en un mundo que los rechaza, de la misma manera que nos relacionamos con el gobierno, en el trabajo y en la familia, y Pedro va retomando el tema de mayor a menor, somos responsables. ¿Responsables por qué? Responsables ante el gobierno de Colombia. Somos responsables como creyentes ante nuestro empleador. Somos responsables
ante nuestra familia. Y en cada uno de esos casos usted va a mirar que es necesario someterse. La meta de nuestro testimonio en esta sociedad en la que vivimos es someternos. Esa es la palabra clave de esta porción. Si usted mira ahí en capítulo 3, verso 7, dice, ustedes también maridos. Y aquí de nuevo está el tema de la sumisión. Este es un concepto básico y esencial. Si queremos tener impacto en nuestra cultura, debemos someternos al orden social, a la estructura social, a los patrones sociales donde Dios permite que estemos y los cuales han sido diseñados por Él. No podemos ser rebeldes o luchar por exigir nuestros derechos o creer estar por encima del orden social establecido por Dios. Alguien que viene de la familia de la fe puede decir, soy hijo de Dios, no debo someterme ni al gobierno ni a mi jefe, y menos a mi familia, porque no soy de este mundo. Y además todas las relaciones que tengo en este mundo son temporales. Pero la realidad es que si queremos ser eficaces en la sociedad en la que vivimos, ante el Estado, ante nuestro empleador y en medio de nuestra familia, debemos someternos. Dice el versículo 13, sométase a toda institución humana. Capítulo 2, verso 13. En segundo lugar, dice ahí, en el versículo 18 del capítulo 2, debemos someternos, ser empleados modelos, sumisos ante nuestros jefes con todo respeto, ya sea que nos toque un jefe bueno o uno totalmente irracional. Y en tercer lugar, llegamos a la tercera área, que a nuestro juicio es la más pequeña, la responsabilidad ante nuestra familia, pequeña, pero no menos importante. Y la pregunta es, ¿qué hace un creyente cuando su cónyuge no es salvo? Si la esposa no es salva, ¿debe menospreciarla debido a que ella no es ciudadana del reino? Y si el esposo es el que no es creyente, su esposa debe rechazar su autoridad y decir que ella solo se somete a la autoridad de Cristo. ¿Ella estaría en condiciones de exigir sus derechos y reclamar su independencia? Note que los primeros versículos del capítulo 3 no son un discurso acerca del estatus masculino y femenino, o sobre el matrimonio cristiano o el matrimonio en yugo desigual. No, ese no es el tema. Pedro nos ha dicho que debemos vivir de tal manera que la gente observe nuestras vidas y, mire el versículo 12, en el día de la visitación glorifiquen a Dios. Es decir, que las personas que nos observen alcancen la salvación y glorifiquen a Dios. Y ahora él comienza con las esposas. Y quiero aclararles que Pedro aquí no es parcial. Usted dice, pero da 6 versículos de instrucción a las esposas y uno solo a los esposos. Eso es un poco de desequilibrio de parte de Pedro, ¿verdad? Pero quiero que comprendamos que hay una razón muy importante para eso. El asunto es que cuando una esposa venía a la fe, había un gran potencial de enfrentar dificultades en el matrimonio mayores que cuando el esposo era el primero en convertirse en creyente. ¿Por qué? Porque de todos modos, ese varón, ese esposo ya estaba a cargo de la vida en la familia. Y en esa sociedad, si un esposo se hacía creyente, la esposa aceptaba obedientemente, dado que no tenía derecho a opinar o presentar lo que ella pensaba. La esposa creyente puede pensar que ahora que entiende, que tiene entendimiento espiritual, que conoce la escritura, ahora que ella entiende que pertenece a Dios y siente que sabe más que su esposo, ella puede pensar, él no merece ser el líder de esta familia. Además, está el hecho, no pequeño, de que ella podía conocer buenos creyentes, amorosos líderes en medio de su familia y podía sentirse atraída por ellos y llegar a ser indiferente hacia su esposo. Además, había un principio llamado la ley de la patria potestad, y lo que significa era que mientras que la mujer estuviera bajo el cuidado de su padre,
ella vivía bajo su dominio. Literalmente, el padre podía matar a su hija si quería y no había ningún tipo de consecuencia. Y el problema era que si ella se casaba, ahora llegaba y estaba bajo el poder del esposo, quien literalmente también podía matarla si quisiera. Y en ambos casos no había ninguna corte, ningún recurso legal que ella pudiera interponer. De modo que se pensaba que la mujer simplemente era alguien para satisfacer las necesidades masculinas. Y quiero que note que podía llegar a ser una situación similar a la de un esclavo que tiene un jefe o un patrón impío. Y este esclavo siente el impulso de ponerlo en su lugar. Este esclavo podía llegar a pensar que no debe someterse debido a que Cristo lo ha hecho libre. Pero les voy a contar que en la sociedad en la que vivía Pedro y los otros creyentes, les voy a dar una cita de lo que ellos pensaban acerca de las mujeres. Dicen: las mujeres deben permanecer en casa y obedecer a sus maridos. Eso es lo que pensaban de las mujeres. La situación para una mujer que, sin contar con la aprobación de su esposo, se hacía una creyente, podía ser terrible. Podía llegar a ser víctima de abuso. El esposo podía llegar a sentirse humillado por su actitud de independencia. En la iglesia del primer siglo habían muchas reuniones secretas, y algunos creen que no solamente era por causa de la persecución del Estado, pero también por causa de esposos violentos. Hubo muchas hermanas en Cristo que murieron por esa causa. Y por eso es que Pedro da una instrucción más extensa a la mujer, porque representaba una mayor presión, una mayor cantidad de problemas cuando la mujer era la que llegaba a la fe primero que su esposo. Ese fue el problema. ¿Cómo se relaciona una esposa cristiana con su esposo no creyente? De tal manera que cumpla su misión. ¿Cuál es la misión del creyente? ¿Cuál es nuestra misión? Ganar, atraer las personas a Cristo. ¿Cómo debe comportarse ese cónyuge para atraer ese esposo, esposa inconverso? Veremos la respuesta en este pasaje. Antes de ver lo que Pedro instruye a hacer, vamos a ver lo que dice que no debe hacer. En primer lugar, Pedro no le dice a la esposa cristiana que deje a su esposo. Él no le dice eso. No dice: bueno, ahora que eres creyente, sal de esa relación, busca un buen hombre creyente, deja a ese hombre impío. En 1 Corintios 7:13 dice: una mujer que tiene un esposo incrédulo y si él consiente en vivir con ella, no lo abandone, no se divorcie. Si tiene un esposo no creyente, no se divorcie de él. Y Pablo dice que eso lo prohíbe Dios. En segundo lugar, no le dice a esta mujer no solo que no lo abandone, sino que le dice: no le dé cantaleta, no le predique, no discuta con él, no le dice que le dé sermones diarios, que lo acose con el evangelio, no le dice que invite al pastor y lo encierre ahí y lo obligue. No dice eso. En tercer lugar, no dice que ahora la esposa es igual al hombre y que debería exigir sus derechos. Tampoco dice eso. Ella, por supuesto, es igual a cualquier otro creyente en el sentido espiritual, pero aún tiene un papel, un rol asignado por Dios en la familia que cumplir. Recuerde, Pablo enseñó en Gálatas que en Cristo no hay hombre ni mujer, es uno solo. Pero en el matrimonio, Dios ha diseñado el modelo de liderazgo y sumisión a ese liderazgo. Entonces, ¿qué le dice Pedro? Averigüémoslo, versículo 1. De la misma manera o asimismo, esposas sean sumisas a sus propios maridos, para que incluso si alguno de ellos es desobediente a la palabra, es decir,
no es un creyente, puedan ser ganados sin una palabra por el comportamiento de sus esposas. Ese es el punto central. Él dice, si quiere ganar a su esposo para Cristo, haga todo lo que esté a su alcance, pero recuerde, el que sea salvo está solamente en la soberanía de Dios. Pero Pedro le dice, si quiere tener el impacto máximo en la vida de ese hombre no salvo, sea una esposa sumisa. Si quiere tener el máximo impacto en la sociedad en la que vive, sométase al gobierno. Si quiere lograr un buen impacto ante su empleador, ante su amo, sea un empleado sumiso, sujeto a esa autoridad. Y si quiere tener el máximo impacto en su vida como esposa, frente a ese esposo inconverso, sea una esposa modelo, una esposa sumisa. El principio es igual para cada caso. Aquí Pedro describe 3 deberes específicos. Vamos a verlos brevemente. Primer deber, la sumisión y el porqué de esa sumisión. ¿Cuál es la intención de esa sumisión? De la misma manera que ¿quién? Es la pregunta. Mire el versículo 13 del capítulo 2. De la misma manera que los ciudadanos se someten. Versículo 18. De la misma manera que los empleados se someten a sus jefes. Aquí dice, de la misma manera ustedes esposas sean sumisas. La palabra significa estar en sujeción, alinearse debajo. Esa palabra se usó principalmente en un contexto militar. Dese cuenta, le dice a la mujer, que tiene un lugar diseñado por Dios, siguiendo amorosamente el liderazgo de su esposo. Ese es el diseño dado por Dios para el matrimonio. Las mujeres de ninguna manera son de carácter inferior al hombre. No son inferiores en inteligencia, en virtud o espiritualidad o en dones. No son inferiores de ninguna manera. Solo que se les ha dado un papel que las coloca en un lugar de sumisión al liderazgo que Dios ha delegado en su esposo. Note que les dice que estén sujetas a sus maridos. Podríamos traducirlo a sus propios maridos. Ese es el punto. La mujer está sujeta a su esposo. Y eso se refiere a la relación de intimidad, de unión que existe solo en el matrimonio. Ese es el diseño de Dios. En 1 Corintios 11, capítulo 5, dice que Cristo, por supuesto, es la cabeza del hombre. Dios es la cabeza de Cristo. Y el hombre es cabeza de la mujer. La razón para esto está en el versículo 1. Dice, incluso, ¿por qué ella debe someterse? Por esta causa. Por aquellos que incluso, si alguno es desobediente a la palabra. Podría traducirse, ya que son desobedientes a la palabra. Se supone que ese es el caso. Aquí la palabra se refiere al evangelio, la palabra de reconciliación, la palabra de salvación. Estos esposos son no regenerados, son desobedientes al evangelio. Y el problema aquí es someterse a ellos. Pero, al igual que el ciudadano se somete al gobierno, que el empleado se somete al empleador, asimismo las esposas deben someterse. Y mire al final del versículo 1, para que puedan ser ganados sin una palabra por el comportamiento de sus esposas. Vea que no dice que los esposos serán salvos sin la palabra. Recuerden 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23, dice, habéis nacido de nuevo, no de una semilla perecedera, sino de una imperecedera, es decir, mediante la palabra viva y permanente de Dios. La salvación viene a través de la palabra. La palabra es la semilla. Lo que dice aquí Pedro es que pueden ganar a sus esposos sin una palabra, no sin la palabra de Dios. Solo la palabra salva. La cuestión aquí es que para la esposa es más importante lo que ella es que lo que ella dice. Ese es el punto. Una gran verdad, ¿no? La encantadora, amable y gentil sumisión de una creyente a su esposo inconverso
dice Pedro, es la herramienta evangelística más poderosa que ella posee. Y dice Pedro, es un principio diseñado por Dios. Esposas, sométanse, sujétense a sus maridos. Es lo mismo que Pablo dice ahí en Efesios 5:22. Esposas, estén sujetos a sus maridos. En cada caso, como les dije, se refiere a su esposo. Colosenses 3:18, Tito capítulo 2, versículos 4 y 5. Las mujeres jóvenes deben estar sujetas a sus propios maridos. Entonces, el deber número 1 de una esposa creyente es la sumisión. Dicho de otra manera, debido a que ella tiene este profundo deseo por buscar el bien de manera voluntaria, mostrando empatía y dependencia. En segundo lugar, vamos a llamar a esto fidelidad. Número 1, sumisión. Número 2, la fidelidad. Versículo 2. Mientras observan su comportamiento casto y respetuoso. Esa es una verdad espiritual muy básica para un matrimonio. Aquí habla de una vida de pureza. ¿Qué significa el comportamiento casto y respetuoso? Bueno, básicamente significa o se refiere a una conducta irreprochable, fiel a Dios, fiel a su esposo. No rompe, no defrauda esa confianza. ¿Quiere ganar a su esposo inconverso? 1, sea sumisa. 2, sea fiel. Significa ser casta y respetuosa. Casta significa pura. No está jugando con nadie más. Y respetuosa implica una intención de mostrar respeto. Nunca se involucra con nadie más. Le da el debido respeto. La tercera característica se encuentra en los versículos 3 al 6 y esa es la modestia. Tiene su misión y su intención o se somete porque quiere llevarlo a Cristo. Es fiel porque quiere mostrar pureza y respeto, según el versículo 2. Y luego tenemos la modestia. Mire el versículo 3. No sea tu adorno meramente externo, trenzado el cabello y vistiendo joyas de oro y lujosos vestidos. Llega aquí a un asunto muy importante para la esposa cristiana que intenta atraer a Cristo a su esposo inconverso. Él le dice, mira, lo normal es la preocupación que tienen las mujeres por la parte externa. ¿Estamos de acuerdo? Si no, miremos todo ese asunto de las cirugías, cuántas mujeres han pagado con su vida tratando de mejorar su aspecto externo. Ciertamente en nuestra sociedad la preocupación normal de una mujer no creyente es el exterior, el adorno. Él dice, no permitas que tu preocupación sea solamente adornar lo externo. Entonces usted dice, ¿acaso Pedro o Dios está en contra de peinarse? No. ¿Está en contra de usar joyas? No. Recuerde la mujer hermosa descrita en el libro de Cantares. Ella estaba adornada maravillosamente. ¿Está en contra de ponerse vestidos bonitos? No. Lo que dice aquí Dios es que esa no debe ser su mayor preocupación, descuidando su ser interior. Es igual que ahora lo que pasaba en Roma y en Grecia, que había una inmensa preocupación por lo externo. No es nada nuevo. Si usted mira el juicio de Dios expresado por el profeta Isaías hacia la nación de Israel, dice Isaías 3 a partir del versículo 18, en ese día el Señor quitará la belleza de sus tobilleras, diademas, adornos de media luna, aretes, brazaletes, velos, tocados, tobillos, cadenas, fajas, cajas de perfumes, amuletos, sortijas, narigueras, túnicas festivas, túnicas exteriores, mantos, monederos, espejos de mano, ropa interior, turbantes y velos. Ahora, como juicio, dice el Señor, ocurrirá que en lugar de perfume dulce habrá putrefacción. En lugar de cinturón, una cuerda. En lugar de cabello bien arreglado, un cuero cabelludo arrancado.
En lugar de ropa fina, una tela de material ordinario. Y cicatrices en lugar de belleza. Cosas bastante sencillas, ¿verdad? Las mujeres no creyentes siempre se han caracterizado por su preocupación en adornar lo externo. Pero esa no es la verdadera belleza. Y les aseguro, señoras, que la belleza externa no captura el corazón de su esposo si no hay una belleza interna. Cualquiera se puede casar con una mujer bella, pero al darse cuenta que no hay nada bello en su interior, las cosas no van a salir bien. Pedro no condena todos los adornos externos, pero ¿qué dice él? Versículo 4. Sea su atavío la persona oculta, la interna, la del corazón. Ahí es donde está la verdadera belleza. Al casarse, usted puede estar seguro de lo atractiva que es su esposa físicamente, pero la verdad es que no pasará mucho tiempo para darse cuenta cómo es ella en su interior. Esa es la verdadera belleza. Los creyentes siempre han vivido bajo la influencia de un mundo lleno de lujos y decadencia. Pero Pedro dice a la mujer creyente, no pierda su tiempo y dinero ocupándose solo de lo externo de su cuerpo. Esa es una tentación muy fuerte. Les dice, así no es como van a ganar almas para Cristo. Sí, se va a ocupar solamente de su exterior. Pero ¿a qué se refiere Pedro? Él se refiere a la persona interna, al carácter, a la virtud. Es lo mismo que Pablo dice en 1 Timoteo 2:9, asimismo que las mujeres se vistan con decoro, pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino vístasen de buenas obras como corresponde a las mujeres que dicen ser piadosas. Trabaja en virtud de tu carácter. Eso te hará más bella, lo que dice Pablo aquí. Por cierto, las mujeres más bellas por dentro tienden a ser bellas por fuera. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Se ha dado cuenta que no hay ninguna cantidad de maquillaje que pueda cambiar una mala actitud? Una actitud desagradable. Pero también es imposible que un buen maquillaje no resalte una buena actitud. ¿Qué debemos hacer para adornar esa persona interior? Mire el versículo 4. Debes adornar la persona interior con la cualidad imperecedera de un espíritu amable y apacible. Entonces, gentil significa manso, tranquilo. Significa exactamente eso, una persona pacífica, tranquila, en control. La palabra espíritu se refiere a la actitud, a esa disposición. El tipo de mujer más hermosa, según Pedro, es aquella con una disposición a ser mansa, gentil, pacífica, tranquila y silenciosa. Esa es la virtud interior que una mujer debe buscar y perseguir. Eso es lo que gana verdaderamente el corazón de un hombre. Pero no solo eso que gana el corazón de este hombre incrédulo, pero mire que también es precioso a los ojos de ¿quién? Dice ahí, de Dios. Dios lo valora mucho. De nuevo, no prohíbe el adorno exterior, está diciendo que trabaje principalmente en su interior. No confunda espiritualidad con descuido, no es eso. El descuido también puede llamar la atención hacia su apariencia, hacia lo externo. Eso demuestra un corazón despreocupado, ese descuido demuestra un corazón despreocupado por la belleza que Dios le ha dado a la mujer. Pero el hecho es que debe ser modesta y trabajar principalmente en su ser interior. Versículo 5. Ahora Pedro da una ilustración. De esta manera, en tiempos pasados, también las santas mujeres que esperaban en Dios solían adornarse, siendo sumisas a sus propios maridos. ¿Quiénes son estas mujeres? Son mujeres santas del Antiguo Testamento
y esa frase que esperaban en Dios significa que eran verdaderas creyentes, tenían fe puesta en Dios. Pedro dice, miren, esto no es algo nuevo. Aún en los tiempos del Antiguo Testamento, esas mujeres apartadas para Dios, que ponían su esperanza en Dios, solían adornarse. ¿Pero en qué manera? Exhibiendo una sumisión a sus esposos. Ese es el verdadero adorno, el adecuado, y ellas son el modelo a seguir. Es seguro que no vamos a ver esos modelos en las revistas o en los medios de comunicación. Si quiere un modelo, una mujer debe buscarlo en la Escritura. Ubique estas santas mujeres sumisas a sus propios esposos. Y nombra a una de esas mujeres en versículo 6, Sara. Sara es su modelo. Ella es un modelo para estas mujeres de a quién deben parecerse. ¿Por qué? Porque ella obedeció a Abraham, dice ahí. Ella es su modelo de obediencia. Ella lo llamó Señor. Hablar de eso en estos días no es muy popular, pero llamarlo, la manera de ese verbo, está en el participio presente, es decir, debe hacerlo de manera constante, es una acción constante, constantemente en sumisión a Él. Pero ¿por qué elige a Sara aquí? Debido a la siguiente declaración, dice, te has convertido en sus hijos si haces lo correcto, sin asustarte por ninguna amenaza. Él sabe que si un varón creyente es un hijo de Abraham por la fe, ¿verdad? ¿Lo recuerda? Eso es algo importante y lo presenta claramente Pablo en Romanos capítulo 4 versículos 11 y 12 y de nuevo Pablo ahí en Gálatas 3. Somos hijos de Abraham por la fe. Y él resalta el hecho y dice que no solo serán hijos de Abraham por la fe, pero también serán hijas de Sara, la esposa de Abraham, al imitarla. Él dice que las mujeres cristianas que siguen el modelo de Sara pueden ser llamadas hijas suyas, así como hijas de Abraham. No solo hijos de la fe, sino también hijos de la sumisión, si hacen lo correcto. Versículo 6, si hace lo correcto sin temer ninguna amenaza. ¿Qué significa eso? Intimidad. Creo que todas las sociedades desde la caída han tratado de intimidar a una mujer que tiene como meta la sumisión a su esposo. Y eso es igual aún el día de hoy. Hay un temor a la sumisión. Ellas dicen, ¿qué tal si su esposo incrédulo la arrastra a hacer una cosa terrible, bien pecaminosa? Mejor no se sujete. Pero Pedro le dice que no se deje intimidar, que no tenga miedo. Solo haga lo correcto. Y lo correcto es que se someta a su esposo. Es el principio de sumisión, de pureza, de modestia. Así gana a su esposo sin decirle ni una palabra. ¿Quiere ganar a ese cónyuge inconverso? Sea sumisa. Siga el patrón de Sara, haciendo lo correcto. Así es como vive como extranjera, aún en un matrimonio, con esa esperanza de influir a su esposo para Cristo. Y finalmente, versículo 7, ¿cómo gana un esposo a una esposa inconversa? Eso se presenta con menos frecuencia, pero sucede. Ustedes maridos también, ¿qué quiere decir igualmente? Dice igualmente a las esposas, igualmente que los ciudadanos, al igual que el esclavo o el empleado, debe el esposo igualmente someterse. Hay una sumisión de nuestra parte. Efesios 5:21 dice, someteos unos a los otros. Es decir, sométase la esposa al esposo y el esposo a la esposa. No nos sometemos a la autoridad de la esposa o al liderazgo de ella, pero sí nos sometemos para satisfacer las necesidades de nuestra esposa.
nosotros sometemos nuestro propio pequeño mundo y nuestra propia pequeña agenda para satisfacer las necesidades de la mujer que es nuestra esposa, incluso si es una no creyente. Versículo 7. Ustedes, esposos, también deben someterse, como la esposa, como el empleado, como el ciudadano. Aquí está hablando a esposos creyentes y les dice que deben cuidar a su esposa. Recuerde, en esa cultura un hombre podía perfectamente simplemente matar a su esposa, como ya lo señalé. La ley romana decía que si el esposo atrapa a su esposa en un acto de infidelidad, puede matarla sin ningún tipo de consecuencia. Pero si era la esposa la que lo descubría en un acto de infidelidad, ella ni siquiera podía levantar un dedo contra él. Ella no tenía ningún derecho. Recuerde, podía matar a su esposa si quería deshacerse de ella. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad para ese esposo creyente con esa esposa no salva? ¿Debería salir de ese matrimonio? ¿Voy a buscarme una mujer cristiana? ¿Sale de ahí? ¿Cuál debería ser su actitud? Miremos 3 cosas también. Vamos a considerarlas brevemente. Primero, consideración. Viva con su esposa de manera comprensiva. Eso está en tiempo presente. Es decir, es una acción continua. Constantemente vive con su esposa en un entendimiento, un conocimiento profundo de lo que significa vivir con ella. ¿Qué quiere decir eso? Debe ser sensible a sus necesidades, a sus sentimientos, y creo que también incluye el aspecto sexual. Incluye intimidad porque dice conocer, y conocer a alguien significa tener relaciones sexuales. Recuerde que la Biblia en Génesis dice que Caín conoció a su esposa y nació su hijo. Debe vivir con su esposa de la manera más íntima posible, sexual, emocional y espiritualmente. Eso no cambia. Vivir, esa palabra ahí, significa estar junto a alguien en la casa. Mantener la intimidad, estar cerca, eso significa vivir. Por cierto, esa es la misma palabra usada en la Septuaginta para referirse al acto sexual. Así que definitivamente está hablando en connotaciones sexuales. Debes vivir con tu esposa, dice Pedro, de una manera profunda e íntima. Debe cumplir con todo lo que eso implica. No debe abusar de ella, ignorarla o ser indiferente a sus necesidades. Debe ser sacrificialmente sensible con esa mujer inconversa. Debe ser reflexivo, respetuoso. Eso, francamente, sería algo revolucionario en esa cultura, que un hombre que se convierte en creyente, luego se vuelva totalmente respetuoso, sensible a las necesidades de su esposa, aun cuando ella no quiera tener nada que ver con Cristo. Esa clase de esposo sería contracultural, pero es exactamente lo que Pedro dice. Debe alimentarla. Ahí en esa palabra de proveer, cuidar a su esposa. Debe protegerla, proveerla, mantener esa intimidad profunda, ser sensible. En segundo lugar, no debe haber solamente consideración, pero también caballerosidad. Esa es una palabra antigua que ha entrado en desuso. Mire lo que dice el versículo 7. Tienes que vivir con ella como con un vaso más débil, ya que es una mujer. Ella es un recipiente más débil. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, en primer lugar, más débil es una comparación. ¿Con quién se compara? Con un hombre débil. Así que no confíe demasiado en sus grandes habilidades. Usted es débil, pero ella es más. ¿A qué se refiere? Debilidad física. Uno no se pincha y va con su esposa y espera que ella se baje a cambiar el neumático. No. Lo normal es que en términos generales las esposas sean más débiles físicamente que los esposos.
ella debe ser protegida, provista, alimentada, apreciada. Ese es el escenario para que ella llegue a la salvación. Así que, dice Pedro, esposos, si tienen una esposa inconversa, mantengan una intimidad profunda con ella, sean sensibles a todas sus necesidades y comprendan que ella necesita su protección y su provisión. Sea un caballero proveedor y protector. Y en tercer lugar, compañerismo. Entonces dijimos, consideración en primer lugar, caballerosidad en segundo lugar y compañerismo. Dice, concédele el honor de ser heredera de la gracia de la vida. ¿Qué es la gracia de la vida? No se refiere a la salvación o la vida eterna, no es gracia salvadora. Gracia, recordemos, significa regalo. ¿Cuál es el mejor regalo que tiene la vida para ofrecer? El matrimonio. Ese es el regalo de la gracia de Dios para la humanidad. Y recuerde, dice Pedro, ambos son herederos. Eso es una declaración muy importante. De nuevo, no está hablando en términos espirituales, está hablando conyugalmente. Sabemos que habla de una esposa inconversa, ¿verdad? Porque dice ustedes esposos igualmente. Y ese igualmente lo relaciona con capítulo 3, versículo 1, capítulo 2, verso 18 y capítulo 2, versículos 2 y 13, donde tenemos a creyentes viviendo en un ambiente no salvo, viviendo con alguien que no es salvo. Él dice, mira, debes vivir con ella como una heredera de la gracia de la vida, cultivar el compañerismo, la amistad, respetarla, porque ambos son herederos de la gracia de la vida, lo mejor que la vida tiene para ofrecer, la bendición más grande. Y esto demanda compañerismo, amistad, comunión. Eso, al igual que hoy, tristemente, era frecuente, era extraño, era infrecuente y extraño en los días de Pedro. A las mujeres, por ejemplo, no se les permitía en absoluto asociarse como amigas y ni siquiera se les consideraba amigas de sus esposos. En el mejor de los casos podían limpiar la casa y cuidar a los hijos. Y él dice, esposos, hagan eso. Si no son considerados o caballerosos, si no son compañeros, mire al final del versículo 7 qué va a ocurrir. Sus oraciones serán ¿qué? Estorbadas, obstaculizadas. ¿Por qué cree que está orando este esposo creyente? Por la salvación de su esposa. Pero esa oración se va a ver estorbada si no la trata así, con profunda intimidad, protegiéndola, proveyéndola y mostrándose como su compañero cercano. Entonces, sus oraciones, cuando hace eso, no se verán obstaculizadas. ¿Cómo se atrae a Cristo a un cónyuge inconverso? Fácil, viviendo una vida cristiana ejemplar. Es una situación difícil estar con una persona que está mirando otras prioridades, tiene otros deseos, pero el reto es hacer testigos fieles de Cristo en nuestro matrimonio. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo para considerar las verdades de tu palabra. Ayuda a aquellas personas que están en este tipo de relación, casadas con personas no creyentes. Dales la sabiduría, el dominio propio, el valor, la certeza de hacerlo para agradarte a ti. Concédeles la gracia y ayúdanos, Señor, a aconsejar a aquellos que están en relaciones difíciles, casados con cónyuges incrédulos. Todo esto siempre buscando tu gloria, la edificación de tu iglesia y alcanzar a los perdidos con el Evangelio de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Agradecemos a Dios el tiempo que hemos podido compartir escudriñando las Escrituras. Gracias por acompañarnos
y recuerden que estas enseñanzas están en nuestro canal de YouTube y que podrán verlas nuevamente. Gracias por su compañía y nos veremos en nuestras próximas reuniones. Dios les bendiga.